Muy buenos días, compañeros y compañeras. Estamos en la segunda sesión denominada Reconstrucción de los procesos de cambio para la sistematización de experiencias y buenas prácticas. Soy Teresa Viviano Llave y estaré con ustedes acompañándolos en esta segunda sesión. Comencemos. En esta sesión desarrollaremos las bases del cambio social en lo que se refiere a sus resistencias y también a los actores sociales que hacen posible el cambio. Este contenido teórico les será de utilidad para la comprensión en el llenado y registro de estas matrices: matriz de cambio, matriz de dificultades, matriz de facilidades y matriz de actores sociales. En la sesión anterior ya hemos dado la indicación respecto al registro operativo de cada una de estas matrices. En esta oportunidad vamos a detenernos en las bases conceptuales y teóricas para comprender lo que son los procesos de cambio. Bien, al analizar nuestras experiencias, una inquietud central es: ¿qué ha generado el cambio en mi experiencia? En algunos casos, el cambio va a responder a un proceso natural de evolución donde la experiencia va a irse desarrollando y teniendo ciertos ajustes. En otros surge del conflicto de tensiones que nos obligan a replantear lo que hacemos. También hay cambios que nacen de una necesidad de la institución a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Así también otros se dan como parte de la modernización, incorporando nuevos enfoques y metodología. Y en otras ocasiones ocurre un cambio de paradigma cuando las categorías con las que uno mira, interpreta, dejan de ser suficientes y requerimos mirarla de otro modo. Y así también los cambios son producto de la planificación, ¿no? Cuando hacemos una proyección consciente para dar rumbo a un cambio basado en objetivos y metas. No vamos a decir que nuestra experiencia se vincula exclusivamente a la evolución, a la modernización o la planificación. Es posible que nuestra experiencia, que nuestra intervención que ha ocurrido en el pasado, porque estamos sistematizando una experiencia pasada, haya tenido una combinación de estos móviles. A continuación les muestro un conjunto de teorías que nos van a ayudar a entender las bases conceptuales del cambio. Es necesario tener en consideración que cualquier práctica se encuentra en constante transformación y que el cambio puede originarse por diferentes causas. Ahora bien, para que, para que comprendamos el por qué se va a generar un cambio y cómo se desarrolla, podemos apoyarnos en diferentes marcos teóricos. Yo aquí les muestro cinco marcos teóricos: el modelo de cambio planificado, que señala que cualquier cambio sigue tres fases que vamos a desarrollar, ¿no? La fase de descongelar, la de mover y la de recongelar. El modelo de difusión de innovaciones, en donde el cambio se procesa y expande a través de los innovadores. Así también tenemos la teoría de los sistemas adaptativos complejos, que nos señala de que el cambio surge de un conjunto de interacciones dinámicas en, en, con- en contextos de incertidumbre y que no son lineales. Tenemos la teoría del punto de inflexión que nos indica que las pequeñas acciones o factores
pueden generar transformaciones masivas, así como cuando se habla del efecto mariposa. Y finalmente tenemos la teoría de sistemas sociales, donde el cambio ocurre mediante la comunicación que reconfigura los sistemas sociales. Bien, a continuación estamos con el modelo de cambio planificado de Kurt-Lewin. Primero, tener claro que la planificación ayuda a generar, a conducir y gestionar el cambio en forma consciente, estableciendo objetivos claros y trazando rutas para alcanzarlo. Esto implica que nos anticipemos y nos preparemos para escenarios futuros en lugar de reaccionar de forma improvisada cuando el cambio ya se ha impuesto. ¿Ya? Y la idea de hacer una planificación no es controlar la realidad, porque eso es imposible, pero sí es gestionarla mejor y estar preparados. El modelo de cambio planificado nos enseña que el cambio ocurre en tres fases. La primera se denomina descongelar y cuestione el estado actual, crea conciencia de la necesidad de cambio, porque la forma en la que estamos trabajando ya no está respondiendo a las necesidades. Es la fase donde se rompe un esquema, una inercia y se abre a la posibilidad de la transformación. Luego viene la fase de mover o cambiar, que nos lleva a dar una solución, nos lleva a poner nuevas prácticas con ayuda de la comunicación, porque las nuevas intervenciones, las nuevas prácticas se hacen las nuevas prácticas se hacen con ayuda de los demás, y para eso requerimos de que se dialogue, de que se comunique, de que se difunda lo que estamos haciendo, de que tengamos autorizaciones y todo eso, ¿no? Y también con la planificación. Y la tercera fase se denomina recongelar, porque una vez que ya hemos generado el cambio, es necesario que éste se consolide, que lo que lo podamos integrar como la nueva normalidad. Y para ello se requiere de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento a fin de que ésta se convierta en una práctica habitual y no retrocedamos al estadio anterior. Y bueno, ¿y por qué plantearnos esto es necesario? Porque en el proceso de sistematización de experiencia no estamos buscando únicamente hacer una memoria de nuestra experiencia, una memoria para mostrar lo bien que hemos trabajado, sino también estamos haciendo un proceso de reflexión crítica en el cual podamos generar nuevas capacidades de cambio. Y nosotros impulsamos ese cambio porque queremos cambiar una realidad que es injusta, una realidad que, que excluye a las personas, una realidad que limita los derechos de las personas, ¿no? Y por eso mismo es pertinente que se conozcan, ¿no? Cuáles son estos procesos, estas bases del cambio, para que en el próximo ciclo de gestión nuestra intervención profesional sea más consciente, ¿no? Y conocedora de estos mecanismos. Así también tenemos la teoría de la difusión de innovaciones. Esta nos ayuda a comprender el cómo va a propagarse un cambio o una innovación en un grupo humano. Rogers sostiene que no todas las personas abrazan un cambio, sino que existen categorías de personas, e incluso, ¿no? Él hace, él le pone una medida.
para que sepamos o nos hagamos una idea de qué porcentaje está vinculado a cada tipo. Por ejemplo, en primer lugar aparecen los innovadores. Ellos son para él aproximadamente un 2,5%. Son sujetos, son sujetos que traen la nueva idea, son muy pocos y van a impulsar ese cambio. Son como la levadura de la masa. Y bueno, ellos van a impulsar ese cambio, pero este no ocurre de la noche a la mañana. Los cambios son sostenidos por las personas. Así que los primeros que se arriesgan son los innovadores. Los segundos que se arriesgan son los primeros adoptantes, que son alrededor del 13,5%. Y ya con estos innovadores y con estos primeros adoptantes ya tenemos ya un movimiento que está cambiando las cosas. Y en la medida que este continúa, viene una mayoría temprana, un 34%, en donde ya innovadores, primeros adoptantes y mayoría temprana ya pueden consolidar este cambio. Luego ya viene la mayoría tardía, los que se suman al cambio, ¿no? Dicen, bueno, ya que ya ocurrió un cambio, ya la mayoría lo asume y nosotros también nos sumamos, ¿no? Y por último están los rezagados, los que no se van a sumar a este cambio, los que van a ofrecer una resistencia y que justamente nosotros los vamos a identificar a ellos en nuestra matriz de actores sociales con sus roles. Y también es posible que veamos sus acciones en lo que es la matriz de limitaciones. Bueno, hay que tener en consideración que la adopción tiene algunos factores claves, ¿no? En primer lugar, la innovación tiene que mostrar de que es ventajosa, tiene que mostrar de que va a responder a nuestros valores y necesidades, es lo que se llama la compatibilidad. Está también la complejidad de que sea fácil de usar, que no sea complicado. Está la experimentación, la posibilidad de probar, de que esta innovación no sea una entelequia, sino que sea algo práctico, algo que la gente de a pie lo pueda tener, ¿no? Y también está la observabilidad, porque las personas quieren ver cambios, no quieren ver beneficios. Es así que la teoría de la difusión de las innovaciones también nos va a recordar de que el éxito de un cambio dependerá también de cómo se comunica esta innovación para atraer a los primeros que adoptan esta innovación y luego esta mayoría temprana que hace la primera consolidación. Bien, ahora entramos a la teoría de los sistemas adaptativos complejos y nos da el encuentro a una idea. Los cambios no siempre siguen un plan lineal y las organizaciones son sistemas vivos y complejos. Y es por eso de que una organización no debe entenderse como una máquina predecible, sino como una red dinámica de relaciones humanas donde convergen la incertidumbre, el conflicto y la diversidad de perspectivas. En estos sistemas el cambio no surge únicamente de la planificación, sino también surge de la interacción entre las personas con diferentes visiones, con sus luchas internas, con sus conflictos y también con sus diferentes visiones que van a operar en una incertidumbre. Se afirma que el verdadero aprendizaje y la innovación se produce en esta zona de complejidad, en un espacio donde no hay recetas claras ni seguridades absolutas. Y es ahí donde emergen nuevas posibilidades gracias a la interacción creativa que por lo general surge frente a un problema en el cual lo que ya se tiene escrito no nos da una salida, no nos da una respuesta. Y es así que muchas de estas buenas prácticas han nacido así, de un problema
que no podían resolver con lo que ya se encontraba escrito y han tenido que idear, pensar, hacer adaptaciones y encontrar una forma de cómo resolver el problema. Si bien es cierto, en la administración pública promovemos la planificación, pero además esta teoría nos dice de que los cambios no siempre pueden planificarse de forma rígida. Sí queremos gestionar el cambio, sí queremos planificar, pero esta teoría nos enseña que estos procesos son complejos y que la planificación puede gestionar el cambio, pero jamás controlarlo. Y es así que el cambio no viene únicamente de arriba por órdenes, como a veces pensamos que ocurre en la gestión pública, sino que emerge en la interacción cotidiana entre los miembros de la organización, que son los que asumen el cambio y lo van a sostener. La teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann nos, nos lleva a mirar a la sociedad como un entramado de sistemas diferenciados. Ahí tenemos estos sistemas sociales como el político, jurídico, educativo, científico, social, cultural, entre otros. Cada uno de ellos funciona con autonomía, tiene su propia lógica, sus propias reglas y sus códigos de comunicación. Luhmann señala que las organizaciones no cambian simplemente porque alguien desde afuera decida que tienen que cambiar, sino que ocurre cuando dentro del propio sistema se realiza una modificación del modo de comunicación, de procesar información y de generar las decisiones. Es decir, que el cambio va a ocurrir cuando un sistema va a incorporar nuevas formas de comunicación y de organización. La teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Él nos lleva a mirar a la sociedad como un entramado de sistemas sociales diferenciados entre sí. Hablemos del sistema político, el jurídico, el social, el cultural, educativo, entre otros, ¿no? Y nos señala que cada sistema funciona con autonomía, con su propia lógica, sus propias reglas y sus códigos de comunicación. Esto lo entendemos inclusive desde la gestión pública, donde cada ministerio tiene sus propias reglas, tiene sus propios códigos, y por ello es que cuesta muchísimo articular, coordinar. Y si bien es cierto, muchas teorías enfatizan el control de los sistemas desde afuera, Niklas Luhmann va a enfatizar en el control de los sistemas desde adentro y cómo los sistemas se sostienen y se autorreproducen a través de la comunicación. Es así que Luhmann señala que las organizaciones no van a cambiar porque alguien lo decida desde afuera, sino que el cambio real va a ocurrir cuando dentro del propio sistema ocurre una modificación en la forma de comunicar, de procesar información y de generar decisiones. Por ejemplo, la implementación de la Ley 30364. Esta ley, dada desde afuera, por sí sola, no pudo ser el cambio que se hizo en las instituciones. Este fue posible porque desde adentro de cada institución ha habido cambios vinculados en primer lugar a la comunicación,
en cómo esta ley influye, modifica las dinámicas, las percepciones, las ideas y los procedimientos y cómo esto va a generar una forma distinta de organizarse. Y ocurrió en nosotros, hemos tenido que hacer modificación inclusive de nuestro manual de operaciones y funciones, hemos tenido que hacer la modificación de nuestros instrumentos, de nuestro nombre, de nuestras fichas de registro, entre otros, ¿no? Y cuando, bueno, bueno, ¿y cuál es la aplicación práctica de esto a nuestro proceso de sistematización de experiencia? Creo que mucho y nos lleva a que nosotros hagamos una identificación de los sistemas sociales que se vinculan a nuestra práctica, lo que a veces lo damos así por hecho, pero valdría una reflexión crítica, ¿no? Sobre cómo estos influyen, cómo influye la política, cómo influye lo jurídico, cómo influye la ciencia, cómo influye este, la, cul- la cultura popular en nuestras experiencias y también saber cuál es la dinámica de comunicación que tenemos y cómo esa dinámica que ayuda o va a generar una limitación frente a los cambios que queremos lograr, ¿no? Y entonces, para Luhmann es central la dinámica de la comunicación de los sistemas en los que participamos, ¿ya? Y para él prácticamente cada sistema tiene un idioma distinto, ¿no? Un idioma diferente, y el cambio ocurre cuando logramos generar puentes de comunicación. Es decir, cuando logramos de que estos sistemas puedan dialogar e influirse mutuamente. Bien, aquí tenemos la matriz de cambios antes y después que tienen que trabajar en este segundo reporte. Aquí hemos organizado en la situación previa y la situación posterior a la solución. Recordemos que nuestra experiencia tiene una situación previa, tiene una solución que es la que se denomina la estrategia. Esta solución va a generar un después, va a generar un cambio, va a generar un cambio beneficioso. Y es eso lo que tenemos que ver. Como les dije, registrar la matriz no es complejo, pero saber el por qué pasamos de esta situación previa a esta situación posterior, que implica mejorar, que implica una mayor, una mejor situación en la población, en las víctimas de violencia. Esa comprensión nos la brinda las teorías y bases que hemos revisado y que nos va a ayudar a entender mejor y enrumbar mejor los próximos ciclos de gestión. Bien, a continuación vamos a hablar de las resistencias al cambio. Las resistencias al cambio son reacciones naturales que aparecen cuando la organización o un grupo impulsa un cambio. Estas resistencias surgen por incertidumbre, miedo a lo desconocido, el apego a lo que ya conocen, a lo que ya vienen realizando, es decir, a las formas habituales de hacer las cosas. No se trata simplemente de una oposición, sino de un mecanismo de defensa ante lo nuevo. En nuestras experiencias de sistematización hemos podido ver de que estas resistencias son parte de la realidad, que siempre están presentes. Y justamente hacer la identificación de estas resistencias y limitaciones nos ayuda a tener un conjunto de insumos valiosos
para analizar nuestra experiencia, porque una buena práctica no se desarrolla fácilmente, no es un camino de rosas, sino que también es, es un camino que va acompañado de un conjunto de problemas, un conjunto de limitaciones. Eh, Hay diversas teorías que nos ayudan a comprender estas resistencias al cambio. Ahí tenemos la teoría de sistemas, la teoría del cambio organizacional, la teoría psicológica del cambio individual y también lo que se conoce como la entropía social. Hacer una reflexión sobre ellas nos ayuda a no ver la resistencia únicamente como una limitación insalvable o como una limitación más, sino como una oportunidad para que se comprenda, se dialogue y se construyan procesos de cambios más sostenibles en los próximos ciclos de gestión. Bien, avancemos. Las resistencias al cambio, la teoría de sistemas. Bien, en los sistemas la tendencia natural es que se busque el equilibrio o lo que se denomina también homeostasis. Esta teoría está muy vinculada a la biología, ¿no? Y nos hace como una especie de comparación entre los sistemas sociales y los sistemas biológicos. Bueno, y desde esta teoría dice que todo sistema que esté en funcionamiento se encuentra en equilibrio y el sistema va a buscar conservar esa estabilidad. Y cuando introducimos un cambio, el sistema reaccionará buscando regresar a su momento de equilibrio, es decir, que va a haber una oposición para, para regresar al estado de equilibrio anterior. Este, mm, Esta reacción es lo que entendemos como una resistencia al cambio y no es algo así malo en sí mismo, sino es un mecanismo de defensa bueno, usado en la biología y también en los sistemas sociales, que trata de mantener, por así decirlo, el equilibrio o la coherencia in- interna del sistema. Bien, esta resistencia se explica porque los sistemas, un sistema en general, se encuentra conformado por otros sistemas interdependientes. Y si nosotros introducimos un cambio en un sistema, esto va a generar una modificación, un cambio en el resto. Y este movimiento, este cambio, ¿no? Este cambio que afecta a la rutina, va a generar incertidumbre, va a generar tensión. Si llegamos a introducir un cambio y se logró este cambio, luego hay que tener en consideración que para sostener este cambio se requiere energía adicional. Bueno, ¿y cuál es esa energía? Motivación, recursos, liderazgo, comunicación, todo aquello que permita mover al sistema fuera de su equilibrio previo y consolidar el nuevo estado de cosas. En nuestras experiencias, reconocer estas resistencias nos va a ayudar a entender que no son un obstáculo aislado, advenedizo o caprichoso, sino que es una respuesta natural, lo cual exige una estrategia de, primero, de comprensión de la naturaleza de los sistemas y también estrategias de acompañamiento y fortalecimiento para sostener los cambios. Ahora, bueno, el programa Guarmillán es una organización y nos va a ser muy útil conocer la teoría del cambio organizacional. Cuando pensamos en el cambio dentro de una organización, nosotros tenemos que pensar que las organizaciones son sistemas vivos, que tienen una dinámica entre sus estructuras, entre sus procesos y rutinas.
no funcionan como una maquinaria, sino funcionan en forma dinámica. Esto está permeado por la cultura organizacional, lo cual le va a dar unidad y estabilidad. Esa misma estabilidad, sin embargo, puede convertirse en una resistencia cuando uno quiere hacer un cambio, cuando uno quiere transformar las cosas. Bien, a nivel personal, la resistencia suele vincularse con un miedo a lo desconocido, la pérdida del control o la inseguridad frente a la propia capacidad de adaptación. En otras palabras, el cambio puede generar ansiedad porque rompe con lo familiar, con lo conocido, con la rutina, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender de que esa resistencia tiene un componente natural propio de la organización, propio del sistema, y no es algo personal, ¿no? Además, hay que tener la habilidad de identificar los factores que amplifican esa resistencia. ¿Y cuáles son? La falta de comunicación, la ausencia de liderazgo o la falta de, bueno, o la poca participación de los trabajadores y trabajadoras en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando la gente siente que un cambio se está imponiendo sin que la escuchen, sin que le pregunten, la oposición va a tender a crecer. Por ello, por ello, es clave, ¿no? Es clave que el cambio, el proceso de transformación sea facilitado por la comunicación adecuada, el liderazgo, por la participación. ¿Y por qué aprendemos de la teoría del cambio organizacional? Porque cuando comprendemos estas causas, podemos entender mejor nuestra experiencia, podemos hacer una mejor planificación y entender de que no es suficiente hacer una planificación en el papel, sino que hay que gestionar las emociones, la cultura, la participación social para que la transformación realmente se produzca. También tenemos las resistencias al cambio desde la teoría psicológica del cambio individual. Hemos hablado del cambio organizacional, pero es preciso también conocer, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre el cambio individual? Ahí nos señalan, esta teoría señala que el cambio no ocurre de golpe, no es que alguien de un momento a otro cambió. Eso no es lo habitual, aunque sí existe, pero eso no es lo habitual, sino que el cambio atraviesa por 5 fases. A ver, acá las nombramos: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Analicemos nosotros que estamos haciendo cosas, emprendiendo acciones, en qué fase nos encontramos. Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Se dice que la resistencia ocurre en las primeras etapas. Bueno, les explico. En la precontemplación, la persona aún no reconoce que quiere cambiar y por ello se resiste. No va a cambiar porque no reconoce que tiene que cambiar. Esa es la precontemplación. Pero en la contemplación, la persona ya percibe esa necesidad, pero aún no ha tomado una decisión y, bueno, y no está dispuesta a actuar, pero ya sabe que tiene que cambiar. Solo cuando llega a la fase de preparación, a la fase de preparación es que la persona ya va a tomar una decisión
e inicia su planificación, comienza a planear, comienza a hacer proyecciones y ya tomó una decisión. Y después viene la acción, donde comienza el cambio, ¿no? Que este se hace real. Y por último, tenemos una fase de mantenimiento, donde el desafío es sostener lo logrado. Bueno, sostener lo logrado en el tiempo, que esa resistencia que aparece en las primeras etapas eh, no es simplemente una obstinación o terquedad, sino que está influida por un conjunto de factores emocionales, cognitivos y conductuales, ¿no? A veces uno puede tener una creencia que lo limita y uno dice, yo no lo voy a, que no voy a lograrlo, hay miedo al fracaso, a veces también hay malas experiencias de cambios anteriores, ¿no? Ya. ¿Y por qué tenemos que saber esto? ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque en los procesos, en las prácticas que ustedes están impulsando, en las buenas prácticas, trabajan con personas y estas personas tienen que desarrollar procesos de cambio hacia una mejor identificación de la violencia, hacia la búsqueda de ayuda, hacia relaciones igualitarias, y ellas van a pasar por estas 5 fases, ¿no? Eh, y ahí pues no es útil reconocer en qué fase se encuentran las personas, los operadores, los actores sociales y, y dar el apoyo, ¿no? Para que el cambio sea rápido, posible y sostenible. La noción de entropía viene de la física y nos recuerda que todo sistema con el tiempo tiende al desorden y al caos. En términos sociales, esto implica que las estructuras sociales y organizacionales pueden degenerar o desorganizarse si no se introduce energías o esfuerzos para mantener o mejorar el orden. ¿Ya? Y si no hacemos eso, inclusive esto puede degenerar. Vista desde aquí, la resistencia al cambio puede entenderse como parte de esa tendencia natural de los sistemas a regresar al desorden, a la inercia, a lo conocido. Entonces, el esfuerzo por cambiar, por transformar prácticas e instituciones tiene como su principal limitación a la entropía. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que esta fuerza nos va a tirar hacia atrás. Por eso, para efectuar y mantener un cambio, no es suficiente con un impulso inicial, con las acciones iniciales, ¿no? Es necesario un esfuerzo sostenido, consciente y planificado, en el que se introduzca constantemente energía en el sistema. Energía, bueno, hablando de nuevas ideas, de liderazgo, de motivación, de participación colectiva, ¿no? Así nosotros evitaremos que la práctica vuelva a su estadio anterior y, y así vamos a lograr que el cambio se consolide en el tiempo. A continuación vamos a hablar sobre los actores sociales. Estos son individuos, grupos u organizaciones que mediante sus acciones influyen en los procesos sociales, procesos políticos, económicos, culturales y también institucionales como es lo que corresponde a nuestras buenas prácticas. Debemos tener en claro que no se tratan únicamente de participantes, sino de protagonistas que tienen capacidad de intervenir en la realidad, cambiarla, tenerla o transformarla. En primer lugar, vamos a revisar la teoría de sistemas que ya habíamos revisado y, y esta nos dice que los actores
son parte de un sistema social más amplio, que cada actor cumple una función y algunos de ellos refuerzan la estabilidad o la homeostasis del sistema, mientras otros van a empujar hacia la transformación. Y el cambio va a depender de las interacciones que reconfiguran al sistema en su conjunto. Así también tenemos la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, que señala de que no existe una oposición rígida entre estructura y acción. Las estructuras sociales condicionan las acciones de los actores, pero al mismo tiempo las acciones reproducen o transforman estas estructuras. Pongamos un ejemplo. Una ley contra la violencia va a establecer un límite a las acciones, pero al mismo tiempo esta ley puede ser reinterpretada y aplicada y puede cambiar su significado y la forma en que se vive. Así también tenemos la teoría del movimiento social. Se centran en cómo los colectivos, activistas, ONGs, comunidades movilizan recursos, discursos e identidades para generar cambios sociales y políticos. En esta teoría se analizan cómo surgen los movimientos, qué estrategias usan y cómo logran un impacto. Así igualmente es la teoría del capital social, en donde se va a destacar que los actores no operan solos, sino en redes de confianza, de normas compartidas y relaciones. Este capital social facilita la cooperación y la acción colectiva, convirtiéndose en un recurso clave como el capital económico o cultural. Bueno, nos tiene que quedar claro que los entes, que los actores no son entes aislados, sino son nodos en una red de relaciones. Y sus acciones están configuradas por estructuras, pero también son capaces de reconfigurarlas. Los actores sociales pueden ser agentes de estabilidad porque ellos pueden reforzar las instituciones y sus normas y también pueden ser agentes de transformación. Cuando cuestionan y cambian las normas y su capacidad de acción depende de los recursos, de la información, de la legitimidad, de los vínculos y del poder. Sí, bueno, mm, em, el reporte de actores sociales nos ayudan a que nosotros identifiquemos quiénes sostuvieron la experiencia y quiénes impulsaron estos cambios, quiénes diseñaron, ¿no? esta intervención. Como ya se ha mencionado, existen varias teorías que nos ayudan a comprender el papel de los actores sociales y la forma en que influyen en la realidad. La teoría de sistemas nos muestra cómo los actores sostienen o transforman estructuras interdependientes y Giddens, desde la teoría de la estructuración, plantea que acción y estructura están siempre en una relación. Y las teorías del movimiento social nos ayudan a entender cómo los colectivos y organizaciones impulsan cambios, mientras que la teoría del capital social
se centra en la importancia de las redes y la confianza para la cooperación. Esta teoría que la propone Bourdieu y Putnam se centran en cómo las redes y la confianza entre los actores sociales puede ayudar a que se facilite la cooperación y también la acción colectiva. La teoría del actor racional está referida a que los actores toman decisiones racionales buscando maximizar sus intereses con la información disponible, ¿ya? Claro, y que estas decisiones las hacen basadas en cálculos de interés propio. Esta, es- Esta teoría es útil porque nos permite analizar políticas públicas o decisiones. Es- Esta teoría es útil porque nos permite analizar políticas públicas o decisiones estratégicas. Por ejemplo, si el programa prioriza ciertos servicios porque evalúa el costo-beneficio. Así también tenemos la teoría del poder y esta pone su foco en el cómo se distribuye y ejerce el poder entre los act- actores sociales. Este poder puede ser coercitivo, simbólico, económico o relacional. Así también que está la teoría del rol social y esta plantea que los actores desempeñan roles definidos por sus expectativas sociales y estos roles van a influir en cómo actúan y cómo se relacionan. Tenemos la teoría del constructivismo, que afirma que la realidad social no es un hecho objetivo, sino una construcción intersubjetiva. Y en este caso, los actores construyen significados compartidos a partir en la primera sesión. Ahora, la tarea es el reporte 2 y este reporte trae la matriz de cambios, la matriz de dificultades, la matriz de facilidades y la matriz de actores sociales. Bien, les deseo mucha suerte y gracias.